Amado Dios, te agradecemos por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre, Señor. Gracias porque Jesucristo nos vino a revelar que tú no solo eres Dios, que tú no solo eres omnipotente, omnisciente, omnipresente, Señor, y todos esos grandes atributos, sino que también Jesús nos reveló que tú eres un Padre al cual podemos conocer, al cual podemos amar, un Padre que nos puede entender, Señor, que nos puede dar quizás lo que nuestros padres físicos no nos han podido dar, pues tú sí lo puedes hacer, Señor. Gracias por eso. Te pedimos que tú puedas bendecir y puedas guiarnos en este tiempo por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, para apartar cualquier distracción, para dedicar nuestra mente, nuestro corazón a lo que tú quieras enseñarnos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ¿qué se celebró el día de ayer? Algunos solo saben que hubo asueto nacional, ¿verdad? Pero no saben la razón de ese asueto. Aquí en nuestro país, tradicionalmente, porque así aparece en el calendario y porque a saber hace cuánto está esa tradición, se ha celebrado el día 17 de junio como el día en que pues, se reconoce la labor del padre, la labor de los papás. Dicen que en otros países como Estados Unidos y algunos otros más, el Día del Padre lo celebran el tercer domingo de junio. O sea que ellos no tienen una fecha definida, ¿verdad? Sino que lo que hacen es que el tercer domingo, la fecha que caiga, ese día lo celebran. Pero a pesar de eso, hermanos, quizás usted diga, eso es una tradición. Y es cierto, es una tradición. Usted quizás diga, todo eso es parte del marketing, parte de la estrategia del mundo para que la gente gaste. Y eso es cierto también, hermanos. Todas esas celebraciones, el mundo las utiliza para eso. Pero nosotros como cristianos, como creyentes, podemos tomar algo bueno de ese tipo de celebraciones, como es el caso del 10 de mayo, que nosotros celebramos el Día de la Madre, y el 17 de junio, que nosotros celebramos el Día del Padre, quitando toda la parte mala del marketing, de la tradición, del consumismo que hay detrás de eso, quitando toda esa parte, nosotros como creyentes podemos aprovechar para reconocer la labor de aquellos padres, mejor dicho, para reconocer la labor de nuestros padres. Y ¿es eso, hermanos, es bíblico o no es bíblico reconocer la labor de los padres? Sí, es bíblico, ¿verdad? No, la Biblia nos manda a eso. Vaya en su Biblia a la carta a los Efesios, capítulo 6. Ahora, yo solo voy a hacer un recordatorio. La enseñanza para esta tarde no está basada en Efesios, no está dirigida a los hijos, está dirigida para los padres, pero no puedo saltarme la parte de la responsabilidad que los hijos tenemos para con ellos. Busque en su Biblia Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Solo vamos a hacer un repasito así, abuelo de pájaro, súper rápido, de las responsabilidades que Dios nos da a nosotros como hijos para con nuestros padres. ¿Lo tiene? Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Vamos a leer juntos. Dice: hijos, obedeced en el Señor. ¿A quiénes? A vuestros padres. Oiga bien, deténgase ahí. ¿A quiénes está dirigiéndose el apóstol Pablo aquí en esta sección? A los hijos. Dice: hijos, obedezcan en el Señor, obedezcan en todo lo que es correcto, santo y todo lo que Dios aprueba, obedezcan a vuestros padres. Ahora deténgase ahí. La palabra padres ahí, ¿a quiénes incluye? No, solo mi madrecita santa, ¿verdad? Algunos tienen esa concepción. No, solo mi papá, el santo varón, ¿verdad? No, la palabra padres incluye tanto al papá como a quién, como a la mamá en un hogar bien constituido de acuerdo al diseño divino. Dice el Señor: oh hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. Y Él nos va a dar una razón ahí. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué dice? Porque esto es ¿qué?
es justo. Si usted se pregunta por qué es que yo como hijo, como hija, tengo que prestar atención a lo que mi papá, mi mamá dice, por qué tengo que seguir los lineamientos que mi papá y mi mamá establecen, ¿por qué tengo que hacer eso? Hay una sola razón, y la razón es que Dios así lo dijo. Dice el Señor que obedecer a nuestros padres es justo. ¿Sabe? Que lo que Dios espera que usted como hijo, como hija haga, es que usted honre a sus padres por medio de la ¿qué? De la obediencia. ¿Por qué lo vamos a hacer? Simplemente porque Dios ha dicho que eso es lo correcto. Y si Dios lo ha dicho, hermanos, podemos nosotros venir y debatir. No, ¿verdad? Obviamente hay una pequeña cláusula ahí que debe de ser en el Señor. Usted no está obligado a obedecer a sus padres en cosas que van en contra de la voluntad de Dios, en cosas pecaminosas, ¿verdad? En ese sentido usted puede rebelarse, pero de lo contrario, para nosotros los hijos, el mandamiento es obedezcan a sus padres porque eso es lo que Dios quiere. Y ahora el versículo 2, léalo conmigo. ¿Cómo dice? Honra ¿a quiénes? A tu padre y ¿a quién? Y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Vuelve a insistir el apóstol Pablo y el Espíritu Santo ahí. ¿A quiénes debemos de honrar? Dice. ¿A quiénes? No, hermano, mire, yo solo el 10 de mayo, solo mi mamá, ¿verdad? Y algunos tenemos esa mamitis, esa cuestión, y vemos a veces de menos quizás a nuestro papá, o algunos quizás tenemos más preferencia por nuestro papá, y quizás no tanto por nuestra mamá. El mandamiento es parejo, hermanos, es un mandamiento equilibrado. Dice, honra ¿a quiénes? A tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Debemos honrar a ambos, debemos honrar tanto a nuestro papá como a nuestra mamá. Y ahí yo quiero resaltar algo, hermanos. ¿Será que para poder honrar a nuestros padres tienen que ser merecedores de esa honra? ¿Será que para honrar a nuestros padres tienen que haber hecho algo para que nosotros podamos responder en base a lo que ellos hicieron? Miren, nosotros humanamente actuamos de esa manera, actuamos en base a estímulo-respuesta. Este hace, yo respondo. Pero el mandamiento aquí, y por eso es un mandamiento, porque Dios no lo pone a discusión, Dios no lo va a poner a usted a evaluar. Si su papá ha hecho una buena tarea con usted, Dios no lo va a poner a usted a evaluar si su mamá fue una buena mamá en su crianza. Dios no lo va a poner a usted a evaluar si su papá fue responsable o irresponsable en cuanto a la relación con usted. Dios no nos pone en tarea, en posición de juez ahí. Lo que Dios da es un mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sabe que es un mandamiento? Porque es a pesar de. Yo debo de honrar a mi mamá y a mi papá a pesar de lo que me dieron, a pesar de lo que no me dieron, a pesar de si estuvieron o a pesar de que no hayan estado. El mandamiento es claro, mire, y Dios va a dar una recompensa. ¿Cuál es la recompensa que Dios va a dar a aquellos creyentes, a aquellos hijos, a aquellas hijas que deciden obedecer y honrar a sus padres? Está en el versículo 3. ¿Qué dice? ¿Para qué? Te vaya bien y seas de larga vida. ¿Dónde? Sobre la tierra. ¿Cuántos de nosotros queremos que nos vaya bien? Mire, yo soy uno de esos. Uno quiere que le vaya bien en los negocios, quiere que le vaya bien en el matrimonio, que le vaya bien si usted tiene hijos con sus hijos, que le vaya bien en los estudios. Pues nosotros queremos que nos vaya bien. Aquí hay una forma de reclamar esa promesa. ¿Cuál es? Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dios promete bendecir y dar una vida longeva a aquellos hijos que decidan obedecer este mandato. Ahora, quiero aclarar algo. El honrar a nuestros padres, el honrar tanto a nuestra mamá como a nuestro papá, no se resume, hermanos, a un regalo el 10 de mayo. No se resume a un regalo el día 17 de junio. Honrar a nuestros padres no se resume a invitarlos ese día a un restaurante especial y de repente publicar en las redes sociales cuánto te amo mamá, cuánto te amo papá. Pero solamente ese día. ¿Y sabe qué es lo peor cuando publicamos esas cosas? Que nuestros padres ni siquiera tienen acceso a las redes sociales, ¿verdad?
Y en lugar de decírselos a ellos personalmente, lo que hacemos es decírselo a todo el mundo. Está bien si usted lo hace, no lo estoy criticando, pero lo que le quiero decir que la honra hacia los padres va más allá de un día en especial. La honra hacia los padres va más allá de invertir en un regalo, en una cena, de publicar una fotografía. La honra hacia los padres abarca más que eso. ¿Qué es honrar a nuestros padres, hermanos? E hijos que están aquí en esta tarde. Honrar a nuestros padres tiene que ver con que nuestras vidas, oiga bien, nuestras acciones, nuestro comportamiento no sean motivo ni de dolor, ni de tristeza, ni de vergüenza para ellos. Oiga bien, honrar a nuestros padres es que mi vida no sea motivo de ¿qué? Ni de dolor, ni de tristeza, ni de vergüenza para ellos. ¿Cuántos hijos con nuestro comportamiento, con las decisiones que tomamos, con las cosas que hacemos, en lugar de estar honrando a nuestros padres, lo que estamos es trayendo pena y quizás acortándole la vida a ellos sobre la tierra? La honra va más allá de un acto físico. Cuando la Biblia habla de honrar, habla de reconocer el respeto, de reconocer la dignidad que ellos tienen como nuestros padres. Vamos a reconocer eso, no porque mi mamá lo merezca, no porque mi papá lo merezca, sino porque Dios así lo manda. Les recuerdo también, hermanos, honrar a nuestros padres implica preocuparnos e interesarnos por ellos de la manera que Dios lo ha establecido en su palabra. Honrar a nuestros padres no es tener mamitis ni papitis, ¿verdad? No es estar casados y seguir bajo las faldas y la dirección de nuestra mamá y de nuestro papá. Eso no es honrar a nuestros padres, eso es ser dependiente, hermano. Cuando un hijo es independiente, un padre debe sentirse ¿cómo? Honrado, porque ha hecho ¿qué? Un buen trabajo. Una de las tareas que los padres deben de hacer es preparar a sus hijos ¿para qué? ¿Para que dependan de él o de ella toda la vida? No, para que sepan vivir por sí mismos y sepan vivir de acuerdo a como Dios lo ha establecido. Honrar a nuestros padres tiene que ver con nuestro carácter, con nuestro comportamiento. Incluye, hermanos, estar pendientes de ellos. A veces cuando nosotros nos casamos, y la Biblia así lo establece, debemos de separarnos en cierta forma de nuestros padres, pero esa no es excusa para descuidarnos de ellos. Amén. Uno debe de estar pendiente, no es que usted todos los días, ¿verdad? Y a toda hora, no, pero usted debe tener en sus oraciones, en su llamada telefónica, en algo, tengo que ver cómo está mi mamá, tengo que ver cómo está mi papá. Y algo más, yo lo veo bien serio, ¿verdad? Esto es porque no puedo empezar a hablar del otro tema si no hablo de esto. Algo más, honrar a nuestros padres implica, hermanos, contribuir regularmente para las necesidades de ellos. ¿Me escuchó? Honrar a nuestros padres, ¿qué implica? Contribuir regularmente para las necesidades de ellos. Obviamente, hermanos, eso es acorde a nuestras posibilidades. Es decir, mientras mayor posibilidades económicas tengo yo, ¿qué debería hacer? De igual forma, estar mayormente pendiente de las cosas materiales relacionadas a la vida de nuestra mamá y de nuestro papá. Hijos, obedeced en el Señor a nuestros padres. ¿Y cuál es la recompensa? Para que te vaya bien y seas, ¿de qué? De larga vida sobre la tierra. Muy bien, ¿verdad? Porque ya los vi a ustedes bien serios, ¿verdad? Por esa reflexión, ¿verdad? Pero teníamos que hablar un poco de esto. Vamos a entrar ya de lleno al tema para esta tarde. Y yo iba a continuar con el estudio bíblico que teníamos los domingos por la mañana, pero igual le vamos a poner una pausa porque la ocasión no se da para continuar con eso, ¿verdad? Sino que debemos de aprovechar esa celebración que se da relacionada a los padres. Vamos a hablar de 4 cosas que un buen padre debe hacer por sus hijos. 4 cosas que un papá debe de hacer por sus hijos. Obviamente, quizás los que le saquen mayor provecho son los que son padres, pero si usted todavía no es padre, usted puede tomar nota. Y algún día lo va a hacer y usted va a poder identificar qué es lo que la Biblia dice en cuanto a lo que usted debe proveerle a sus hijos. Vamos a ver estas 4 cosas. Y mire, vamos a verlo desde un enfoque bien sencillo. Vamos a verlo desde el pasaje más famoso de toda la Biblia. ¿Cuál es el pasaje más famoso de toda la Escritura? San Juan, capítulo 3, versículo 16. Si quiere, dígalo conmigo de memoria. ¿Cómo dice?
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ese pasaje nosotros lo hemos usado y lo usamos en nuestras conversaciones evangelísticas, al exponer el Evangelio a otros, pero escuché por ahí, bueno, de hecho leí por ahí una enseñanza de un pastor bautista llamado Carl Holt, un nombre bien complicado, ¿verdad? Y por ahí tomé un par de notas de las cuales he incorporado aquí en nuestro mensaje, y me gustó el enfoque que él le dio a este texto. Aparte, fíjese que Juan 3:16, aparte de ser un texto que nos habla, nos comunica el plan de Dios para el hombre, la salvación de Dios, lo que Cristo hizo por nosotros, aparte de todas esas grandes verdades, en San Juan 3:16 nosotros podemos ver cómo Dios enseña a los seres humanos mortales las 4 cosas que como padre de familia usted debe proveer para sus hijos. Y vamos a avanzar porque deseo que el tiempo nos ajuste para poder ver estas 4 cosas en esta tarde. Si quiere, lea conmigo en pantalla. ¿Qué cosas hace un buen padre? Un buen padre, ¿qué hace? Debe mostrar el ¿qué? Amor, ¿por quiénes? Por sus hijos. Un buen padre debe mostrar amor por sus hijos. ¿Dónde nos enseña Dios eso? En San Juan capítulo 3, versículo 16, en la primera parte. ¿Cómo comienza Juan 3:16? Dice, porque de tal manera que hizo Dios, amó Dios ¿a quién? Al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios, si lo vemos desde el punto de vista de como un padre, lo primero que Dios va a proveer para la humanidad, ¿qué es? Amor. Dios es amor. Una de las revelaciones de Dios o de lo que se dice en la Biblia sobre Dios es que Dios es ¿qué? Dios es amor, es la esencia del amor perfecto. En Él encontramos el amor perfecto que ningún otro ser humano puede proporcionar. Pues lo que Dios ha hecho por el mundo, por los seres humanos, es que primero Dios les ha mostrado su amor. Hay una versión de la Biblia que dice que Dios ha amado tanto, dice. Dios ha amado tanto a la humanidad que fue capaz de enviar a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Mire, lo primero que Dios va a comunicarnos a nosotros es su amor. La primera cosa que Dios como modelo perfecto va a enseñar es que un buen padre debe esforzarse por mostrar amor a sus hijos. Y ahora haga una analogía. Cuando Dios muestra su amor hacia la humanidad, hacia usted, hacia mí, ¿lo hace Dios porque la humanidad lo merezca? No. ¿Lo hace Dios porque la humanidad se lo agradezca? La mayoría de veces no. Aún nosotros los creyentes no agradecemos la bondad de Dios en nuestras vidas. Dios ama a pesar de. Dios ama incondicionalmente. Dios ama aunque no lo merezcamos, aunque nos portemos mal, aunque no demos el ancho, aunque nos quedemos cortos para sus demandas. Dios nos ama. Y eso, hermanos, y usted que es padre o que usted que es papá, debe ser una de las cosas que usted debe proveerles a sus hijos. Usted debe amar a sus hijos a pesar de. Debe amar a sus hijos a pesar de que no lo merezcan, hermano. A veces las acciones y las cosas que hagan sus hijos quizás nos van a meritar cierto castigo, cierta cosa, cierto enojo, pero a pesar de todo eso, usted va a seguir amándolos, ¿no es cierto? Solo las hermanas dicen amén, ¿verdad? Los papás no van a seguir amando a sus hijos. Usted debe demostrarle amor a sus hijos, pero hay un problema con esto. El problema no es con Dios, porque Dios muestra el amor de una forma que el ser humano puede comprenderlo. Sabe que el problema con nosotros los seres humanos es que para poder entender el amor, nosotros necesitamos 2 cosas. ¿Sabe qué necesitamos? Usted necesita palabras y necesita acciones. Oiga bien, ¿qué es lo que usted necesita para comprender el amor? Usted necesita palabras y acciones. Y mire, ¿nos ha dicho Dios en la Biblia que nos ama? Sí, hermanos, toda la Biblia habla del amor de Dios hacia el hombre. Por ahí hay un pasaje que dice, con amor eterno, que dice el Señor al profeta, te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Y Dios va a hablar de su amor. Dios usa las palabras porque el ser humano necesita escuchar que lo aman.
Pero Dios, en su amor, que es perfecto, no solo se queda al nivel de las palabras, sino que Dios lleva el amor a la práctica. ¿Cómo mostró Dios su amor de manera práctica? El mismo San Juan 3:16 lo dice. ¿Qué hizo Dios? Porque Él amó tanto al mundo, que dice, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios ha tomado acción. Entonces, aplicando esto hacia la paternidad y extrayéndolo del ejemplo de Dios como Padre perfecto, usted como padre debe asegurarse que su hijo sepa que usted lo ama. El problema con nosotros los hombres, y eso me pasa a mí que estoy casado, es que uno asume que la otra persona sabe que la amo, pero sabe que eso no es cierto. Las personas necesitan saber que las amamos. Su esposa necesita saber que usted la ama, y sus hijos no necesitan saberlo. ¿Cómo no? Usted necesita mostrar ese amor por medio de acciones, pero también necesita mostrarlo ¿cómo? Por medio de sus palabras. Allí es donde la mayoría de hombres tenemos problemas. ¿Sabe que nosotros los hombres no tenemos problema con mostrar nuestro amor por medio de acciones? Nosotros podemos hacer un montón de cosas por amor hacia nuestra esposa. Si usted tiene hijos, puede hacer un montón de cosas por amor hacia sus hijos. Puede esforzarse, puede desvelarse, puede trabajar más allá de sus fuerzas. Usted puede hacer todo eso y está bien. Pero el problema es que su hijo nunca va a saber que usted lo ama, aunque usted haga todo eso, porque él no puede leer su mente, hermano. Eso pasa. Mire, usted puede ser el papá que más trabaja, el papá que se esfuerza, y usted sabe que se trabaja, esfuerza y hace todas esas cosas por amor a su esposa, por amor a sus hijos, pero ellos, aunque usted lo haga, si usted no se lo dice, ellos no lo van a saber. Entonces, la primera cosa que usted como un padre debe proveer a sus hijos es amor, pero un amor que se manifiesta en dos vías. ¿Cuáles son las dos vías? Por medio de acciones y por medio de ¿qué? De palabras. Eso aplica con la esposa. Si usted está casado también, le toca a uno ahí. Tenemos problemas los hombres, sí, pero eso no es excusa, hermano. Hay que aprender no solo nuestras acciones, lo que hacemos, lo que nos esforzamos, sino hay que decirlo, porque el problema es que nadie conoce la mente del otro, ¿verdad? Entonces debemos de hacerlo. Ahora, ¿qué otra cosa nos enseña Juan 3:16 en cuanto a la paternidad del hombre, lo que el hombre debe proveer para sus hijos? Lea conmigo en pantalla. Un buen padre, ¿qué debe hacer? Debe dar. ¿Para quién? Para sus hijos. Un buen padre debe dar para sus hijos. ¿Dónde vemos eso en Juan 3:16? Lo vemos en la segunda parte del versículo. ¿Cómo dice? Que ha dado. ¿A quién? A cualquier cosa dio Dios, a un ángel, al arcángel Gabriel, Miguel. No, Dios ha dado lo más valioso, lo más preciado, su Hijo unigénito. Dios ha dado lo que más ama. Dios ha provisto para la necesidad del ser humano. Cuando la Biblia habla que Dios ha dado a Jesucristo, hay una razón, ¿sabe? Dios, movido por su amor y al ver la necesidad y la incapacidad del ser humano de salvarse por sí mismo, Dios toma la decisión. La decisión de Dios no es solo amar al ser humano y quedarse a nivel de eso. La decisión de Dios es suplir la necesidad de salvación del ser humano. ¿Usted lo ve ahí? ¿Por qué Dios va a dar a Jesucristo? Porque no hay otra manera en que usted y yo podamos ser salvos. La mejor cosa que usted puede hacer en esta tierra es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Lo único que Dios va a aceptar es a su propio Hijo como sacrificio sustituto en lugar nuestro. Entonces Dios ve la necesidad en sus hijos, y Dios no es un padre que es indiferente con las necesidades de sus hijos. Dios dice, mis hijos, bueno, obviamente hermanos, lo estamos aplicando a la paternidad. Los inconversos no son hijos de Dios. Los que son hijos de Dios son los que creen en Jesucristo. Pero Dios ve la necesidad del ser humano de salvación. Y Dios, como es un padre, como tiene ese instinto, esa paternidad perfecta, Dios dice, ellos necesitan un salvador. ¿Qué les voy a dar yo? Un salvador. Y les voy a proveer ¿a quién? A Jesucristo. Ahora, apliquemos esto a la paternidad aquí en la tierra. Un buen padre está obligado y debe ser responsable
con dar para sus hijos. Y hay dos cosas que usted como papá debe dar. ¿Sabe cuáles son? Léala ahí en pantalla. ¿Cuáles son las dos cosas que un padre debe dar para sus hijos? Debe dar dinero. ¿Y debe dar qué? Tiempo. Dinero y tiempo. Obviamente el dinero representa las necesidades materiales de los hijos. ¿Y el tiempo qué representa? Las necesidades emocionales. ¿De quién? De sus hijos. Un papá debe de proveer estas dos cosas. Ahora, preste atención a esto. Preste atención a esto. Usted como padre de familia es responsable de proveer tanto el dinero como el tiempo para sus hijos. Pero ambas cosas son tan importantes que ni la abundancia de una va a suplir la carencia de otra. ¿Me escuchó? La abundancia de una no puede suplir la carencia de otra. Muchos padres se van a esforzar por proveer materialmente a sus hijos y se van a matar. Hay padres que quizás aquí en nuestro país, quizás no se da, pero en otros países la gente toma 2, 3 trabajos. ¿Sabe por qué? Por proveerle lo mejor a sus hijos, por pagarle el mejor colegio, por pagarle la mejor universidad, por proveerle la mejor ropa que pueda comprar, por proveerle la mejor calidad de comida que pueda comprar. Pero si usted en su balanza lo que usted está dando es más dinero y no está dando tiempo, hermano, es como que usted no esté dando nada. ¿Cuántos hijos que han vivido en hogares que lo han tenido todo se han perdido? ¿Sabe por qué se han perdido? La razón principal ha sido ¿cuál? Mi papá nunca tuvo tiempo para mí. El viejo pasaba trabajando ahí, metido en sus empresas, en sus cosas, ¿verdad? Pero tiempo para mí nunca tuvo. Su hijo puede tener las mejores cosas, pero si usted no tiene un balance entre su provisión económica y el tiempo que usted dedica, las dos cosas son igualmente importantes. También está el caso del papá que se hace el desentendido de todas las necesidades, ¿verdad? Y quiere y pasa con el hijo y todo. Pero aunque usted dé todo el tiempo, si usted no está proveyendo, usted tampoco está cumpliendo su función como padre. Porque ¿qué ejemplo le está dando a su hijo? Que sea un mantenido quizás a su hijo. Que la mujer es la que tiene que dar para todo, ¿verdad? Ya ves que así funcionan las cosas, así he vivido yo, así vas a vivir vos. Y usted está creando una carga para la pobrecita mujer que se va a casar con ese su hijo por ahí. Un papá debe de proveer de las dos cosas, tanto tiempo como dinero. Mire, de acuerdo al diseño divino, de acuerdo al diseño de Dios, el hombre, hablando del masculino, del hombre, es el principal responsable de proveer para las necesidades materiales de un hogar. Amén. No estoy diciendo que solo el hombre, hermanos. Dios provee, porque al final Dios es el proveedor, Dios está arriba. Dios provee a veces más por medio de la mujer y otro poquito menos por medio del hombre, a veces más por medio del hombre, por medio de la mujer, pero aunque su mujer sea la que contribuya en el gasto de su casa y en las cosas, usted debe de saber que el responsable ahí no es ella. El responsable ahí, ¿quién es? Es usted como hombre. Usted es responsable delante de Dios de eso, de la parte material de su casa, de proveer para el alimento de sus hijos, de proveer para el gasto de la casa, para las cosas que se necesitan. Usted es responsable. Aclaro esto. No me venga a decir usted que usted es responsable de su hijo si ya tiene 30 años, hermano. Ay, pobrecito el niño, fíjate que no anda para el bus. Hermano, que trabaje. Usted es responsable siempre y cuando sus hijos estén en una edad que dependan de usted. Mire, y eso es lo que aquí en nuestra cultura no lo vemos, ¿verdad? Pero en otros países, ¿sabe quién es el responsable de pagarse la universidad? No aquí en El Salvador, en otros países. Es el hijo. Si el hijo quiere ir a la universidad, ¿sabe qué tiene que hacer? Trabajar o adquirir un crédito y pasar endeudado un montón de años después para poder pagar ese crédito y saber que la universidad le cuesta ¿a quién? A él. Y aquí ¿cuántos papás gastan dinero? El hijo 40 años, ha aprobado 15 carreras, ¿verdad? Y la mamá sigue creyendo que va a sacar la última que está cursando. Esa mujer tiene fe, ¿verdad? Es una mujer de fe. Usted no está responsabilizado de sus hijos ya viejos, hermano.
Al contrario, si usted como papá sigue dándole para las necesidades de sus hijos, que ya pueden trabajar y no quieren ni siquiera estudiar, ni siquiera se ponen las pilas en los estudios, lo que usted está criando son hijos que van a ser carga para alguien más. El padre es responsable de la parte económica y eso nosotros lo tenemos muy bien definido. Pero la segunda cosa que el padre debe proveer para sus hijos es tiempo. Oiga bien, ¿cómo así? Usted como papá, usted que tiene el privilegio de tener hijos, hijos que todavía están pequeños y que todavía lo pueden escuchar y pueden ver en usted un modelo, porque si usted ya no lo hizo en la edad temprana de sus hijos, está bien difícil que lo haga cuando ya son grandes. Pero si usted que tiene hijos pequeños, usted debe de proveerles el tiempo y estar disponible, oiga bien, para satisfacer las necesidades emocionales de sus hijos. A veces los hombres tendemos a dejar eso ¿a quiénes? A la mamá. Que la mamá vea en qué anda la cipota, que la mamá vea en qué cosas anda el otro, que vea por qué está, mira, anda ve vos, ahí vino aquella chillando, anda ve qué le pasa, anda ve a fulano ahí todo triste, lo veo, habla vos con él, ¿va? Y el hombre comienza a hacer eso. No, hermano, usted como hombre es responsable de satisfacer esa necesidad con sus hijos. Usted debe de proveerles el tiempo. Miren, algunos padres se esfuerzan por satisfacer las necesidades materiales, como le dije, proveyéndole la mejor escuela, la mejor ropa, la mejor comida, pero en ese afán de proveer todo lo mejor, comienzan a descuidar la balanza y el tiempo que deberían dedicar a sus hijos lo están dedicando al trabajo, lo están dedicando a otras cosas, menos a aquello que es más importante. Y hay algo más, miren, yo he escuchado y ha estado de moda por mucho tiempo decir, ay no, yo no les doy a mis hijos cantidad de tiempo, yo les doy calidad. No, hermano, yo no les doy cantidad, yo les doy calidad. No, hermano, un niño necesita tanto calidad como cantidad. Ahí no hay de otra. ¿Y qué debe de hacer el papá? Esforzarse. Fíjese que conocí a un amigo, él creo que es creyente, ¿verdad? Yo no sé, solo Dios lo sabe. Pero en esa época, él era un compañero de trabajo, estaba súper cargado porque a él le asignaban un montón de cosas, pero algo que me admiraba en él, porque yo anduve aprendiendo ciertas cosas con él, me decía, hey, mira, te voy a pasar dejando al hotel porque quiero llegar temprano porque voy a jugar con mi hija, me decía. Y el tipo hacía eso, por muy ocupado que estaba, me decía él, si llego pasada las 8, mi niña está dormida, tengo que llegar antes. Y hacíamos todas las cosas y hacíamos toda la jornada para salir rápido. ¿Y sabe por qué? Porque él me decía que tenía que ir a jugar con su hija. ¿Qué es eso? Un hombre que se está esforzando por proveer materialmente, pero que también debe de esforzarse por proveer el ¿qué? Tiempo. ¿Para quién? Para sus hijos. No es, hermanos, que la calidad compensa la cantidad. Son las dos cosas. Los niños necesitan las dos cosas. Ahora, tercer cosa que un padre debe proveer para sus hijos. Lea conmigo ahí en pantalla. ¿Cómo dice? Un buen padre debe establecer ¿qué? Expectativas alcanzables para sus hijos. Ya vamos a entender qué quiere decir eso de expectativas alcanzables para sus hijos. ¿Dónde vemos eso? Mire, vea la siguiente parte en San Juan capítulo 3 versículo 16. Dice el Señor, para que todo aquel que en Él cree, deténgase ahí. ¿Cuál es la expectativa de Dios hacia el ser humano? ¿Qué es lo que Dios espera de parte del ser humano? ¿Que crea en quién? Está hablando del Hijo, que crea en Jesucristo, hermano. Que crea en Jesucristo. La expectativa de Dios es, bueno, yo los amo. Yo les estoy dando un Salvador a ustedes, les estoy proveyendo lo que necesitan, les estoy mostrando amor con palabras y con acciones. Ahora, lo único que espero de ustedes es que ustedes respondan a mí creyendo en mi Hijo Jesucristo. Dios tiene una expectativa para el ser humano. Dios va a pedirle algo al ser humano. Ahora, aplicando esto a la paternidad, aplicando esto a su relación de padre con su hijo, mire, un buen padre también debe establecer expectativas sobre las vidas de sus hijos. Un buen padre debe definir el estándar de vida que espera de sus hijos. ¿Cómo así? No se vaya a confundir y vaya a salir diciendo, pues entonces yo le voy a planear la vida a mi hijo y mi hijo va a hacer lo que yo diga. No se refiere a eso. Cuando
cuando le estoy hablando de que un padre debe establecer expectativas sobre la vida de sus hijos, es que un padre debe de esperar que su hijo viva, actúe, se comporte de una manera determinada. ¿Cómo así? De acuerdo a lo que Dios ha dicho en su palabra. Mire, se lo explico mejor. Busquen su Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 3, es el único pasaje al que nos vamos a mover. De ahí no nos vamos a estar ahí en San Juan capítulo 3. En la Biblia hay un ejemplo de un padre que no definió estándares para la vida de sus hijos. Es decir, no les definió un patrón de comportamiento, un patrón de vida que los hijos debían de llenar. No esperó nada de la vida de sus hijos. Y este padre es el sacerdote Elí. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 11 al 13. Este es un padre que no estableció expectativas para sus hijos, no definió estándares de vida para sus hijos. Dice ahí, primero de Samuel 3, del 11 al 13, lo tiene. Y Jehová dijo a Samuel, ¿qué le dijo? He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le van a reteñir ambos oídos, le va a causar algo, le va a retumbar en sus oídos de tan grave. ¿Cuál es lo que va a hacer en el versículo 12? Aquel día yo cumpliré contra Elí, el sacerdote que estaba en vigencia ahí, que tenía el cargo, todas las cosas que he dicho sobre su casa. Dios ya le había advertido a Elí por medio de alguien más, desde el principio hasta el fin. Versículo 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Y ahí subraya usted que es papá y que es mamá. Dice, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué ha hecho Elí? No les ha estorbado. Elí fue un padre que no definió expectativas para sus hijos, no definió un estándar de vida que sus hijos debían llenar, y que Elí debería de primero modelárselo con su vida y mantenerse firme y decir, así vivimos en esta casa, así hacemos negocios en esta casa, así estudiamos en esta casa, así nos relacionamos con la gente en esta casa. Este es el estándar. Y si lo que ustedes ven en mí como padre, que yo hago negocios con transparencia, que yo trato a la gente con bondad, con misericordia, que soy justo en el trato con otros, todas esas cosas, esos valores le llama el mundo, todo eso un padre debe de esperar, que si él lo vive, debe de esperar que sus hijos también sigan ese camino y cumplan esa expectativa. No le estoy hablando de que usted le elija la carrera para estudiar a su hijo, eso debe de hacerlo él y usted debe de ayudarle a encontrar sus habilidades. Le estoy hablando de modelarle un estilo de vida y decirle, hijo, así he vivido yo, así en esta rectitud, temiendo a Dios, haciendo las cosas bien. Ahora, lo menos que espero de ti, como mi hijo, es que vivas de acuerdo a la forma en que yo he vivido. La expectativa de Dios para el hombre, ¿cuál es? Que el hombre crea, porque Dios ya hizo todo. La expectativa del padre para los hijos es que los hijos vivan de acuerdo a esa regla. Mire, ¿qué cosas había tolerado Elí para sus hijos, para con sus hijos? Mire, primera cosa, los hijos de Elí no conocían a Dios, no lo busque, pero en el capítulo 2, versículo 12, dice que los hijos de Elí ni temían a Dios. O sea, eran inconversos. Mire, primera cosa, un hombre creyente y los hijos, ¿qué? Inconversos, no están cumpliendo la expectativa. El padre no ha sembrado esa expectativa en ellos. Segundo, menospreciaban lo sagrado. ¿Qué hacían los hijos de Elí? Había una forma de que el sacerdote tomara una parte de la ofrenda. A los hijos de Elí no les importaba, agarraban la parte de la ofrenda de la carne que ellos querían, la menospreciaban, lo tomaban como algo común, les daba igual. ¿Y qué otra cosa hacían? ¿Sabe? Dice la Biblia allá en 1 Samuel 2:22 que se acostaban con las mujeres que estaban a la puerta del tabernáculo. Y Elí, como padre, quítele la postura de sacerdote, póngale ahora el cargo de padre, porque antes que sacerdote, Elí, ¿qué era? Era padre. Elí sabía en lo que sus hijos andaban, sabía cómo se comportaban, sabía las cosas que estaban haciendo, y lo que Dios le reclama es, en el versículo 13 que leímos, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no les ha estorbado. Ahora, como padre, usted debe de dejarles claro a sus hijos qué es lo que usted espera de ellos. No me refiero, hermano, a que usted le elija la carrera, ya le dije, o que usted lo obligue a que su hijo obtenga algún logro en particular. Esas son locuras que los padres, son sueños frustrados de los padres que quieren cumplirlo en los hijos. No son cosas así. Me refiero
Me refiero a que usted debe establecer una expectativa de lo que espera de ellos en cuanto a carácter, en cuanto a integridad, en cuanto a la entrega a Dios y usted debe mantenerse firme a eso. Hijo, eso es lo que yo te he enseñado en la casa. Yo no espero menos de lo que tú has visto en mí. Eso es lo que el padre debe decirle. Hay una expectativa de su papá hacia sus hijos. Y la cuarta cosa, porque deseo que las veamos el día de hoy, lea conmigo en pantalla, es un buen padre. ¿Qué debe de hacer? Debe preparar a sus hijos ¿para qué? Para el futuro. Regrese a San Juan capítulo 3, versículo 16. Un buen padre debe de preparar a sus hijos para el futuro. ¿Cómo mostró Dios eso? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y ahí Dios tiene un plan ahí. ¿Cuál es el plan? Más tenga vida eterna. ¿Tiene Dios resuelto el futuro para aquellos que creen en Jesucristo? Sí. Dios prepara al ser humano pecador. Si cree en Jesús, se convierte en hijo de Dios, Dios le tiene un futuro preparado. ¿Cuál es el destino de todo creyente? Estar con Jesucristo. Donde yo esté, para que donde yo esté, dice Jesús, vosotros también estéis. Dios resuelve el futuro. Dios dice, con mi hijo estás preparado para el futuro, estás preparado para lo que venga, estás preparado para los problemas, porque Jesús no solo es para la gloria, Jesús es para revivir aquí los problemas y darnos duro en la vida diaria y decir, Cristo está conmigo. Dios nos prepara para eso. Ahora, aplique esto a la paternidad, aplique esto a usted como padre. Usted como padre debe preparar a sus hijos al menos en 3 áreas. Le dije, estas 3 áreas lo tomé del apunte del pastor Kolb y me gustó mucho, ¿verdad? La primera área en la que usted debe preparar a sus hijos para el futuro es en el área espiritual. Usted debe de preparar a sus hijos, ¿de qué forma? Espiritualmente. ¿Cómo así? Muchos padres se preocupan por tomar seguros de vida. Hay seguros que cubren, por ejemplo, la educación de los hijos hasta el bachillerato, con el colegio más caro, la educación de los hijos en la universidad. De hecho, yo tuve una compañera, el seguro que la mamá tenía le cubrió todo. Y qué bien si un padre puede proveer y anticiparse a eso, dejar un seguro para su esposa, para sus hijos, más si su esposa no trabaja y su esposa quizás al usted faltar se la va a ver bien feo para vivir y sus hijos. Está bien que usted haga previsión de eso, pero más allá que la previsión material, la previsión más grande que un padre debe de hacer es, si mi hijo muere hoy, ¿dónde va a ir? Hermano, hermana, si su hijo de 7 años, 8 años, que ya está consciente, muriera hoy, ¿lo vería usted allá en el cielo? ¿Qué tal su hijo de 20 años, de 25 años, de 30 años, de 45 años? Si usted no ha preparado a sus hijos para ese enfrentamiento cara a cara con Dios, usted no ha hecho nada por ellos. Usted puede darles el mejor colegio, usted puede esforzarse por pagarle la universidad más cara y pensar que así le arregló el futuro a su hijo. Mentiras. Porque un día su hijo o su hija va a morir y si no ha resuelto el problema con Dios, usted no ha hecho nada. La primera cosa que un padre debe de hacer es asegurarse que sus hijos tienen un futuro en la gloria con Jesucristo. Amén. Es lo primero que debe de hacer. No es tarea del maestro de escuela dominical, aunque en su momento lo puede hacer. No es tarea de alguien más por allá, de la tía creyente, del fulano, del pastor, del anciano. Es tarea del papá. Y no le digo, hermano, que haga esto tampoco. No le diga, vaya, vení, repetí, Señor Jesús, hoy te recibo como mi Salvador. Y el niño ni siquiera sabe lo que está haciendo. No, cuando usted prepara a su hijo para su enfrentamiento con Dios y para que resuelva ese futuro y tenga un futuro eterno, lo que usted debe de hacer es modelarle una vida cristiana genuina y hacer que su hijo se rodee en el ambiente donde sea expuesto a la palabra de Dios. Qué triste es que los padres vienen a la iglesia, van a los grupos pequeños y los hijos se quedan jugando PlayStation en la casa.
En lugar de que, aunque no quieran ir, estén en un lugar donde sean expuestos y que tanto que oigan que el tal Jesús que murió por nosotros, que esto aquí, lo escuchó en las clases de escuela dominical, lo escuchó en el grupo, lo escuchó con sus amigos creyentes, porque usted tiene amigos creyentes que sean de influencia positiva para sus hijos, y usted está preparando el ambiente y usted lleva una vida cristiana sin hipocresía, sin caretas delante de sus hijos. Usted le está preparando a sus hijos para que en algún momento de su vida sus hijos digan, sí, voy a creer en Jesús. Y lo va a hacer su hijo, ¿sabe por qué? No porque usted le diga, repetí, hijo, repetí esta oración. No, lo va a hacer porque la convicción personal va a surgir en él. El ejemplo de su papá, de su mamá, que son lo mismo en la iglesia y son lo mismo en la casa, que se preocupan por las cosas espirituales. El hijo va a crecer en ese ambiente y es muchísimo más fácil que el Espíritu Santo trabaje en un corazón así, que en aquellos hijos que ven que los papás tienen una máscara para ir a la iglesia, pero en la casa son otra cosa. ¿Ha preparado usted el futuro espiritual de sus hijos? Yo espero que sí, hermano. Mire, si usted no ha hecho eso, usted ha fracasado como padre. Ha fracasado como padre. Quizás usted no provee dinero, no haga tantas cosas, pero algo que usted debe de prestarle atención es el destino eterno ¿de quién? De sus hijos. La segunda cosa que usted en la cual debe preparar a su hijo para el futuro es laboralmente. Usted como padre debe ayudarle a sus hijos a descubrir sus dones, sus talentos, sus habilidades y encaminarlos de tal manera que ellos puedan sacar provecho de esos dones, talentos y habilidades. Muchos padres están forzando a sus hijos a hacer cosas para las cuales sus hijos no tienen el talento para hacerlo. Muchos padres están forzando a que sus hijos estudien, hagan algo o quizás se dedican a una profesión, un oficio para la cual sus hijos no tienen la vocación o el talento. No es que vos vas a ser médico porque yo quiero que seas médico y yo quiero tener un hijo médico y yo quiero que la gente sepa que tengo un hijo médico. Por poner una profesión, hermano, porque son de las más mencionadas. Los ingenieros en sistemas nadie los quiere, ¿verdad? Pero hermano, a veces la habilidad de su hijo quizás va a ser no tener una carrera así, sino ser quizás el mejor en cuanto a reparar automóviles, tener un taller. Mire cuánto se necesita un buen taller. Mire, nunca he encontrado un buen taller yo donde den un servicio de calidad y le resuelvan a uno el problema que tiene en el carro. Pero quizás su hijo tenga esa habilidad y usted lo está encaminando por el camino que no es. Usted debe de ser consciente y decir, hijo, yo veo estas habilidades en ti, esto y esto, vamos a probar. Y usted va ayudando a su hijo de tal forma que en algún momento él va a poder decidir y decir, este es mi camino. Y usted lo está preparando ¿para qué? Para que cuando se case tenga de qué vivir, tenga con qué mantener a su esposa y tenga esa cuestión que es parte de nuestra hombría, hermanos. El hecho de poder proveer para nuestro hogar. No se sienta mal si quizás usted es hombre y por X o Y razón, por salud, por enfermedad, por lo que sea, no puede proveer para su hogar. Dios siempre provee, no se sienta mal por eso, pero usted como padre que está criando a hijos, usted debe de prepararlos para que sus hijos tengan con qué subsistir cuando usted no esté. Amén. La mejor cosa que un padre puede hacer es enseñarle a su hijo primero lo que él sabe. Si usted como papá es mecánico, es zapatero, es de estructuras metálicas, si es carpinteros, lo que sea, la primera cosa que usted puede darle a sus hijos es aprender esto. No te estoy diciendo que vas a vivir de eso, pero no está de más. ¿Sabe cuánto dinero se puede ahorrar uno por reparar fontanería en su casa? Pero el papá quizás que fue un gran fontanero nunca le enseñó al hijo cómo cambiar un chorro, ¿va? Pagando $20 por cambiar un chorro, porque el papá fue fontanero, pero el hijo nunca aprendió. Usted debe de preparar a sus hijos en la parte laboral. Y la última, usted debe preparar a sus hijos en el futuro en la parte relacional. Los padres deben enseñar a sus hijos qué tipo de cualidades buscar al momento de elegir amigos, al momento de elegir gente con quien rodearse. Un padre no es, hermano, oiga bien, es que no se vaya a confundir. No es que usted va a sermonear a su hijo, mira, ya te dije, ya gran letanía. No, usted con su ejemplo, con las cosas que usted hace, su hijo va a ver qué tipo de amigos usted busca, va a ver las cosas, la gente con que usted se relaciona, gente creyente, comprometida con Dios.
Puede ser que el hijo personalmente diga, no quiero nada de eso, está bien, no es responsabilidad suya, pero usted está proveyendo el ambiente para que su hijo o su hija diga, este tipo de amigos voy a buscar, porque yo ese es el modelo que he visto que mi papá ha buscado. El modelo de amigas que mi mamá tiene, no son mujeres chambrosas que pasan perdiendo el tiempo, ¿verdad? En vanidades, en cosas así. Mi mamá tiene mujeres que le ayudan, gente de la cual se puede aprender. Entonces su hija, su hijo va a decir, ese es el tipo de amigos que yo debo de buscar. Y mire, sin duda alguna, si usted hace eso, usted debe también enseñarle a sus hijos qué cualidades debería de buscar en un futuro cónyuge. Amén. No solo los amigos, usted debe enseñarle qué cualidades. Hay hija que tenga bolas, ¿verdad? No, no es eso tampoco. ¿Cuántas mujeres meten a sus hijas en unos grandes problemas por enseñarles a ser interesadas, ¿verdad? No, usted debe decirle, hija, búsquese un hombre trabajador, ¿verdad? Mire estas cualidades. Le voy a contar algo y termino con esto relacionado a este punto. Un papá le dijo a su hija, a su niña, ¿verdad? Todavía no era una adulta, era una niña. Un papá le dijo a su hija, hija, cásate con aquel que te trate igual o mejor que yo. Oiga bien, ¿cuál fue el consejo del papá para la hija? Hija, cásate con aquel que te trate igual o mejor que yo. Analice esa frase, ¿qué le estaba diciendo el papá? ¿O qué hay detrás de esa frase? Que seguramente ese papá estaba tratando con toda dignidad, respeto, gentileza, amabilidad y caballerosidad a su hija. El papá le estaba enseñando a su hija cómo debe de comportarse un hombre. ¿Y qué es lo que la hija debe de buscar? Sabe que cuando un papá ha hecho bien esa labor, la hija no se va a ir con cualquier hombre, allá hombre loco, borracho, lo que sea. No, va a decir, no, ese hombre ni la sombra de lo que es mi papá. No le estoy hablando de dinero, hermano, porque no confunda eso tampoco. No es busque dinero, esto y lo otro. No. Pero si usted es un papá que le enseña a su hija, por ejemplo, que un hombre debe tratar a una mujer con respeto, con amabilidad, con gentileza, con caballerosidad, usted le enseña a su hija cómo es un hombre, ¿por qué su hija va a ir a buscar a cualquier pervertido por allá? ¿No es cierto? Si usted que es mujer, enséñele a su hijo cómo se comporta una buena mujer, para que su hijo, no es que uno va a decir, ay, vos no cocinás como mi mamá. No, esa no tiene nada que ver. Pero hay características iguales a la mamá que uno debe decir, mi mamá se comportaba así, así en la casa, así hacía las cosas. Usted está preparando a sus hijos para que a la hora que ellos busquen pareja, busquen la persona con quien casarse, ellos digan, yo voy a buscar algo igual o mejor que mis padres. Amén. ¿Cuáles son las 4 cosas que usted va a proveer para sus hijos? ¿Recuerda? Si quiere lo vamos a ver rapidito. Un buen padre debe mostrar amor por sus hijos, ¿verdad? En acciones y en palabras. Un buen padre debe dar a sus hijos. ¿Qué debe dar? Dinero y tiempo. No se haga loco con la cuota, si es que tiene cuota. Un buen padre debe establecer expectativas alcanzables para sus hijos, ¿verdad? Debe definirle un estándar. Hijo, esto es lo que yo te voy a enseñar. Así hay que vivir, mira. Y un buen padre debe preparar a sus hijos para el futuro. ¿Cómo? Espiritualmente, laboralmente y relacionalmente. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pudiéramos nosotros inventar cualquier filosofía, cualquier pensamiento humano, cualquier quizás teoría de los seres humanos en cuanto al comportamiento, en cuanto a la psicología, Señor, pero no hay nada más certero que lo que tu palabra dice, Señor. Y yo espero que tu palabra haya llegado al corazón de los padres. A los hombres, Señor, que ya tienen hijos, que tú puedas retarlos, Señor, para proveer estas 4 cosas. A los que están fallando quizás en una de estas áreas, tú puedas retarlos, Señor, para poder cambiar lo que hay que cambiar y comenzar a ser ese proveedor, igual que tú, como Padre perfecto, Señor, que da amor, que provee tiempo, dinero, que está presente ahí, que provee lo que necesitamos, que enseña, que prepara para el futuro. Todas esas cosas, Señor, tú los retes para que de aquí en adelante lo hagan. Y aquellos jóvenes, Señor, que no se han casado, hombres y mujeres, tú puedas enseñarles esto también, para que lo puedan transmitir en un futuro a sus hijos, Señor, y puedan darle a esta iglesia buenos hijos, buenas familias, y darle también a esta sociedad nuestra las familias que reflejen la gloria y la honra
de Jesucristo en ellas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.